Benvinguda al doctor Vincenzo Mónaco, com dèiem, cirurgià plàstic, especialista en medicina i cirurgia estètica y capilar y director de UVM Clinic, Vincenzo Mónaco. Vincenzo, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por invitarme, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, doctor Mónaco, él ha llevado toda la especialización en cirugía capilar. ¿Por qué elegiste dentro de esta especialidad de cirugía lo que es la parte de cirugía capilar y además porque has fundado esta propia clínica, ¿no? Bueno, siempre he sido una pasión en la estética, por eso he decidido hacer la especialidad en cirugía plástica y dentro de esa especialidad también la parte del cabello es realmente muy importante en el hombre y cada vez más en la mujer. Y entonces, bueno, nada, he decidido dedicarme también al mundo de la tricología, de la cirugía capilar. Llevo ya 18 años como cirujano plástico y en paralelo llevando adelante toda la especialidad de tricología y cirugía capilar. Así que bueno, muy contento de esa elección que he hecho hace muchísimos años atrás. Bueno, se habla muy poco, muchas veces de lo que es la cirugía capilar. Bueno, hasta ahora todo el mundo hablaba de la cirugía capilar cuando se iban a otros países a hacerse los injertos, y no es necesario irse a otro país. O sea, estamos aquí con un doctor que precisamente es especialista en esto. Y que me gustaría que me explicaras cuál es la técnica Fue Zafiro. Bueno, es uno de los que estás haciendo tú. Digamos que, en primer lugar, aclaramos de qué se trata, ¿no? Se trata del famoso autotrasplante, es decir, extraer unidades foliculares de una zona donante del mismo paciente e inyectarlos o trasplantarlos en una zona receptora, es decir, la zona donde está la calvicie, ¿no? Donde están los receptores, el famoso receptor de la testosterona. Para poder llevar a cabo este tipo de intervención quirúrgica, o sea, el autotrasplante capilar, podemos utilizar diferentes técnicas. La Fue Zafiro es justamente una de ellas y nos permite extraer las unidades foliculares con un micromotor y unos punch de punta hueca de 0,8 milímetros y extraer cada unidad folicular singularmente y luego injertarlo, pero previamente, antes de injertar una zona receptora, debemos realizar microincisiones con una lámina de zafiro, justamente de ahí el nombre, y luego colocar o introducir dentro de cada canal una unidad folicular que ha sido previamente extraída con el micromotor. Hoy es la técnica más utilizada a nivel mundial, pero hay que aclarar que también tenemos a nuestra disposición otras técnicas también muy buenas, que bueno, me imagino que a lo largo del programa podremos entrar más en detalle y explayarme un poco más. Cuando dices autoimplante, te refieres a que extraes cabellos de otras partes de tu cuerpo, pero cabellos tuyos. ¿De dónde se suelen extraer los cabellos para hacer el injerto? Bueno, antes que todo se trata de un trasplante autólogo, es decir, que siempre tiene que ser cabello o pelo del mismo paciente, eso para que quede claro. En el 90% de los casos extraemos las unidades foliculares de la zona occipito-temporales, o sea, por arriba de la nuca hasta las orejas de la cabeza del paciente. Pero, ¿qué está sucediendo? Que después del boom del trasplante capilar a nivel mundial, en nuestra consulta llegan muchos pacientes que ya han realizado una cirugía previamente en otros países o en España mismo, y entonces tenemos ciertas limitaciones en la cantidad de unidades foliculares que podemos extraer, ya que otro profesional anteriormente ha manipulado esa zona y ha extraído unidades. Entonces tenemos que rebuscarnos un poco y buscar otras zonas del cuerpo. Principalmente extraemos de la barba, de la zona submaxilar y también del tórax y de la pierna, de los brazos. Es decir, dependiendo un poco de dónde cada paciente tenga su vello y bueno, y con eso llegar tal vez a sumar una cantidad de unidades foliculares que amerite que este paciente ingrese otra vez a quirófano y así asegurarnos un buen resultado estético. Oye, también cuando hablamos de trasplante, también hablamos de trasplante de barba. Exacto. La barba es un tema un poco curioso porque, por un lado, la utilizamos como zona donante, como te decía recién, porque no nos alcanza la zona occipitotemporal, pero también ahora se ha puesto de moda
usarla como zona receptora, es decir, pacientes lampiños o que tienen poca barba, como se usa hoy la barba muy folta, me sale en italiano, tupida en español, entonces, bueno, también extraemos de la zona occipital e implantamos en la barba, por lo cual la barba es un poco un híbrido, una zona que podemos utilizar para extraer y para implantar. Oye, cuéntanos, hablábamos que eres director de VM Clinics, como director médico de esta clínica. ¿Cuál es la misión principal de tu clínica? Bueno, VM Clinic nace después de muchos años de esfuerzo y sacrificio, tratar de transmitir un poco un concepto de la medicina estética diferente y sobre todo una atención muy personalizada en cada paciente. Es decir, que cada paciente nos pueda transmitir cuál es su necesidad y tener un enfoque un poco multidisciplinario y muy personalizado. Entonces, bueno, hemos empezado en Barcelona, donde yo he llegado hace unos años, pero también es cierto que tenemos nuestra clínica en Roma y en Milán. Entonces yo hago un poco viajo el triángulo y viajo entre las 3 ciudades. A ver, la idea es que nuestro paciente llegue a la clínica y se sienta como en casa, que entra a ser parte de una familia donde hay un equipo maravilloso con muchos años de experiencia y bueno, un poco de narcisismo, si queréis decir, un poco de egocentrismo. Todos los cirujanos tenemos una mica, ¿no?, de narcisismo y entonces nos gusta tener nuestra marca y al fin y al cabo, después de 18 años de trabajar para los demás, he decidido un poco empezar este proyecto. Fotos. Sí. Muy bien. Exacto. Hemos ido viendo algún vídeo. Madre mía, me da miedo. Aquí tenemos del doctor, Sí, el doctor Mónaco trabajando justamente haciendo uno de estos implantes capilares, ¿no?, que estaba comentando. Sí. Oye, cuéntanos, ofrecéis soluciones personalizadas en la clínica. ¿Cuáles son los tratamientos más solicitados por los pacientes? Bueno, cuanto al ámbito de la calvicie androgenética, digamos que existen diferentes tipos de calvicie, ¿no? El 95% de los pacientes padecen una alopecia androgenética, es decir, hay un problema hormonal por un lado, por un exceso de receptores de la testosterona, pero por otro lado también una carga hereditaria. Siempre hay un abuelo o el papá, por ejemplo, que le han transmitido el gen de la calvicie. Se juntan un poco los dos factores, entonces digamos que más del 90%, casi 95% de los pacientes tienen este tipo de patología y son los pacientes que nosotros después claramente operamos e intervenimos quirúrgicamente. Pero bueno, que hay una parte muy importante genética. Sí, siempre hay un factor genético. Por más que uno quiera luchar contra ello, ahí está. Exactamente. Y la persona trasplantada puede volver a perder el cabello. Bueno, se supone que el cabello implantado no se va a caer porque ha sido extraído de una zona sana donde está la ausencia de receptores de la testosterona. Entonces, ¿cuál es el problema? Y ahí voy a contestar a la pregunta de Merce, ¿cuáles son los tratamientos? Es decir, muchos pacientes o muchas personas creen que el trasplante capilar es la solución del problema y lamentablemente, y con toda la honestidad del mundo, tengo que decir que no lo es. ¿Por qué? Porque nosotros podemos implantar una zona despoblada, pero después con el pasar de los años, con el avanzar de la enfermedad, que es una patología crónica, degenerativa, claramente el resto del cabello se va a seguir cayendo. Entonces, la única manera para que podamos llegar a una situación satisfactoria para el paciente y exitosa también para nosotros como equipo quirúrgico es operar el paciente, injertar las zonas despobladas, pero luego realizar o llevar a cabo un tratamiento farmacológico mirado, ¿sí?, que nos permita frenar la calvicie androgenética y que ese paciente no siga perdiendo cabellos y que, por lo cual, después no necesite a posteriori otra cirugía más. Claro. Entonces, es muy importante, la pregunta es el tratamiento farmacológico. Ahí podemos hablar 2 horas de tratamiento farmacológico. Lo más utilizado son la vía oral, que es fácil, el paciente toma una cápsula en casa, la vía tópica, con lociones especiales que preparamos muchas veces nosotros, a través de una farmacia, claramente, y la vía intradérmica. Son microscópicas inyecciones que aplicamos en el cuero cabelludo con una pistola para que el paciente no sienta la aguja, por lo cual puedo decir que es un tratamiento indoloro, totalmente indoloro. Vale, esos son los 3 tratamientos, digamos, estrella o las vías de suministración más usadas para que los pacientes puedan detener la calvicie, mejorar la calidad y el grosor del cabello y por lo tanto el trabajo del cirujano o el trasplante se podrá lucir mucho más y sobre todo a lo largo de los años. Oye, ¿cómo se evalúa si un paciente es candidato adecuado o no?
¿Y qué le dices cuando dices, es que quizás no sirva de nada? Eso es duro también para el paciente. Sí, digamos que es lo más duro. A ver, un paciente cuando llega a la clínica, antes que todo hay que realizar una adecuada anamnesis, es decir, investigar un poco sus antecedentes patológicos, familiares, patologías, cirugía previas, alergia farmacológica, etcétera, etcétera. Luego de este step, digamos, realizamos una tricoscopía, ¿sí? Con un lente especial, podemos analizar bien el cuero cabelludo, el folículo piloso, etcétera, y ahí ya tenemos una idea muy concreta de la patología del diagnóstico. Si tenemos alguna duda, realizamos también biopsias cutáneas a través de estudios anatomopatológicos, pero hoy en día tenemos algo que es fantástico. Realizamos test genéticos en la consulta con un tampón salivar, con un poco de saliva. Entonces, a priori podremos saber cuál es el tratamiento, cuál es el fármaco más adecuado en cada paciente. No tenemos más margen de error, eso es maravilloso. Cuando yo he empezado desde 17 años, yo suministraba un fármaco empíricamente, sin saber si ese fármaco realmente iba a ser eficaz. Ahora no, con el test genético ya estoy seguro que el paciente va a ser... Por eso comentábamos antes que hacen tratamiamientos especializados en la clínica VM. Exacto. Oye, doctor, ¿y qué consejo darías a aquellas personas que están ahora considerando el hecho de hacerse un trasplante, pero todavía tienen dudas? ¿Por qué deberían de hacérselo? Bueno, siempre digo a los pacientes que no todos son buen candidato, como decía Santiago antes, y que realmente el hecho de someterse a un trasplante capilar te tiene que salir de adentro, o sea, tienes que tener la necesidad psicológica de hacerlo. Es decir, si tú estás bien con tu cabellera y estás un poco con alopecia no muy incipiente y te encuentras bien, bueno, no le veo ninguna necesidad, pero claramente el 80% de nuestros pacientes concurren a la consulta por problemas psicológicos, de complejo, etcétera, y entonces, bueno, en ese caso creo que ya solamente eso es una razón válida como para poder tener en cuenta la posibilidad de realizarlo. Después, obviamente, meterse en buenas manos y profesionales serios, con experiencia. Por eso digo siempre, antes de llegar a una clínica, no hay que mirar mucho la estética de la clínica, sino el currículum del profesional que te va a atender. Entonces, eso es muy importante, saber qué profesional te va a realizar la intervención quirúrgica. Oye, y para todas esas personas que nos estén ahora viendo y quieran un tipo de este tratamiento, ¿dónde pueden contactar contigo? Dinos redes sociales, dirección de la clínica, bueno, ¿cómo lo pueden hacer? Nosotros estamos, como decía antes, en Milán y en Roma, y en Barcelona, en la carrer Guillem Tell 4, una zona muy bonita, zona alta de Barcelona, cerca de Balmes y alrededor de la Plaza Molina, o sea, muy bonito. Ya me conozco un poco Barcelona después de tantos años. Y bueno, imagino que seguramente vais a tener, ¿no?, el teléfono, la dirección, sí, y todo. En las redes sociales, bueno, me pueden encontrar con mucha facilidad en monacojaer.eu, en VM Clinics, en fin, me pueden encontrar seguramente en Barcelona para hacer una consulta. Es decir, por lo menos entender si es un buen candidato, si se puede hacer una cirugía capilar, pero no nos olvidamos que muchos pacientes no necesitan de la cirugía capilar, porque con un simple tratamiento de algunos meses resolvemos el problema. Entonces, no es solamente hacer una cirugía capilar, sino que tratar una patología de base, claro, desde el punto de vista psicológico. Extremo, ¿no? Sería lo extremo. O sea, lo bueno es ir, que te hagan un buen diagnóstico, y incluso si no hay que hacer trasplante, vosotros también cubrís lo que es todos los tratamientos farmacológicos los hacemos todos, desde el plasma, la mesoterapia, en fin, todo lo que se necesita para que el paciente, bueno, si después hay que complementar, es que es concepto equivocado que muchas personas tienen. Dice, yo me hago el tratamiento capilar, me hago un autotrasplante y saco el problema. No, es al revés. Primero me hago el tratamiento farmacológico, resuelvo el problema de base y después, si es necesario rellenar esos espacios donde la unidad folicular se ha caído, por lo cual no puede volver a crecer, bueno, allí sí sugiero hacer un trasplante capilar. Pues oye, nos ha quedado clarísimo y súper bien explicado. Muy bien, que es lo que nos gusta, ¿no? En el programa lo que queremos es esa proximidad y esa facilidad, porque a veces nos cuesta, ¿no? A las personas de a pie, vamos a hacerlo fácil, ¿no?, para que se pueda comprender. Vincenzo Mónaco, de verdad, un placer tenerte aquí en este primer programa de Med4 en Canal 4. Esperamos en el próximo programa, porque nos vas a contar una infinidad de cosas de este mundo. Sí, porque claro, ahora hemos hecho una pincelada, pero aquí es un abanico enorme, sí, donde vamos a poder ingerir o hablar cada vez de algo en concreto. Sí. Y algo en concreto
bien hablado para que la gente lo entienda. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros, es un honor estar en este primer programa. Para mí. No, el honor es nuestro. Me comprometo en venir mucho más y que haya miles de programas. O sea, de eso el mejor de los éxitos. Y cada vez hablaremos algo más en específico. Hoy es una pincelada, hablar un poco en general, pero hay mucha cosa para entrar en el detalle después. Así lo hacemos. Muchísimas gracias, doctor Mónaco. Y ahora